las que vienen sucediendo ya hace casi 2 años. Pero bueno, trataremos de ponerle toda la capacidad para tratar de que se desenvuelva normalmente. Fundamentalmente, esta era una propuesta que veníamos charlando hace algún tiempo. La pandemia nos evitó avanzar en este sentido, pero bueno, creíamos que ahora era un buen momento. Probablemente algunos compañeros y compañeras más se incorporen a esta reunión. Pero bueno, fundamentalmente era dar el puntapié inicial, que teníamos ya hace un tiempo planteado avanzar en este sentido, agradecer la presencia de los compañeros y las compañeras, fundamentalmente la de, bueno, Carlitos, que desde hace mucho tiempo nos conocemos y militamos juntos, agradecerle también a Damián, agradecerle también a Celina, que van a ser 2 colaboradores importantísimos, y creemos que podemos desarrollar una cantidad de producciones que nos van a ser muy útil, que creemos que este instituto, como charlábamos antes con Carlos, y le voy a robar algunas de sus apreciaciones, se transformará en una herramienta y en un instrumento en donde podamos avanzar, no solamente en producciones, sino en la posibilidad de dar participación, de generar acciones, y ser un aporte más a construir una sociedad como soñamos, imaginamos, y que es la sociedad una sociedad más vivible, y que todos son nuestros deseos están dirigidos en ese sentido. Simplemente para presentar nuestra idea, que Raúl avance en la coordinación del instituto, gracias también a la posibilidad de los compañeros del Instituto Nacional. Hoy está Ana presidiéndola. Agradecemos también por los aportes, las ayudas que nos dan y que nos darán seguramente en el futuro. Y en ese sentido, bueno, pasarle la palabra a Raúl, y una vez más el agradecimiento de que todos aportemos en la medida de lo posible. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que un orgullo, un honor estar compartiendo con todos ustedes, y supuestamente quiero creer y quiero proyectar, queremos proyectar que esto sea también para más y más compañeras y compañeros, que se sumen a una iniciativa política, y sobre todo una iniciativa política que encamina a un partido político, ¿no? Partido político que piensa no solo la coyuntura, sino también que piensa la política pública en función de las necesidades sociales, en función de los conflictos sociales que se vienen dando, que se fueron dando. Pero bueno, muchos de nosotros, yo había notado algunas cosas, ¿no? Y muchos de nosotros pensamos, nosotros y nosotras pensamos, que es necesario sistematizar un trabajo y un proyecto político que viene de hace muchos, no hace muchos años, sobre todo porque es un partido joven, es un instituto que realmente está pensado para abrir una mirada crítica, un pensamiento crítico, fundamentalmente sobre cómo se desarrollan las políticas públicas en nuestro país. Y bueno, viendo que hoy al mismo tiempo lo pensamos como una construcción política y un aporte al crecimiento político de los sectores populares, siendo una voz más, no siendo la única voz que está pensando el Estado, nosotros nos sumamos a las iniciativas de otros compañeros, de otros IPIP que hay en otras provincias, otros que se van a formar, como en Córdoba, como en Lanús. Nos sumamos al IPIP de provincia de Buenos Aires, de Mendoza, creo que Tierra del Fuego, y por supuesto lo que ha sido una gran ayuda, un gran colchón, una gran reserva ideológica, se puede decir, de lo que ha sido el IPIP a nivel nacional, de la mano de Ana Rameri y de Claudio Lozano y todo el equipo, ¿no? Creo que revalida mucho la historia de distintas experiencias que nosotros venimos
transitando en estos tiempos, algunos del palo de la política, otros del palo de lo gremial, otros del palo de lo social, pero me parece que estamos pensando integralmente en la política de un Estado que sea más inclusivo, como decía Sergio, para vivir mucho mejor de lo que hoy, por ahí escuché también, tiempos raros, tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos de disputa, tiempo de internas, tiempo de cosas que realmente no prosperan en la centralidad de lo que necesitamos como trabajadores, como trabajadoras, como parte de sectores populares, para avanzar en un proyecto mucho más organizado, ¿no? Y por supuesto para emancipar, para cambiar, para transformar. No es poco que en estos tiempos y en una coyuntura electoral que se dio hace pocos días, y donde la derecha avanza en muchos matices, disfrazada en algunos que se dicen ser populares y otros que realmente usan lo popular para ese proyecto mezquino, egoísta, que realmente no va a cambiar nada, sino nos va a traer más de lo mismo, quizá peor. Nosotros lanzamos un instituto, y un instituto bajo la referencia, me permito decirlo, de un compañero que hoy está ocupando un lugar central en el Estado y que de ese lugar ha hecho muchísimo, ¿no? Porque si tenemos que hablar de Vicentín, si tenemos que hablar del medio ambiente, si tenemos que hablar de la economía, si tenemos que hablar de los sectores populares, de las asignaciones universales, del salario universal, desde ese lugar salen propuestas. Bueno, nosotros desde Santa Fe queremos armar una propuesta concreta y queremos presentarlos, en primer lugar, lo que queremos transmitir como experiencia política y unificarla y trasladarla y darle una propuesta a la sociedad también, no solo para el crecimiento propio del partido, sino como propuesta de poder y de poder gobernar en el futuro. Entonces, yo me permito también decir que vamos a mirar al Estado, vamos a mirar al Estado santafesino, vamos a mirar su producción, vamos a mirar el desarrollo de los movimientos sociales, el desarrollo del movimiento obrero, vamos a mirar a los sectores populares y a los sectores que necesitan realmente, vamos a mirar el presupuesto santafesino y vamos a trabajar sobre algo concreto que a nosotros nos pega mucho y que nos parecía que era lo más importante para desarrollar en este tiempo. Nos acompañan acá Carlos Freiti, compañero que tiene una experiencia notable en el Estado y que además ha trabajado en un lugar muy sentido de nuestra soberanía, que son los puertos. Y nos acompaña Celina Pochettino, que realmente desde la experiencia militante, gremial, política, también como trabajadora del Estado, fue directora de un hospital, Agudo Ávila, en Rosario, y hoy es la directora de salud mental de la provincia de Santa Fe. Así que desde esa gestión también vamos a aportar cuestiones que tienen mucho que ver, y en este tiempo de pandemia, el estado de la salud mental de nuestra población. Y que de ellos dos pueden dar claro mensaje y contenido también, y concretamente en lo inmediato para empezar a producir conocimientos sobre las experiencias vividas y las que queremos vivir para proyectarnos mejor. Y voy a dejar para lo último al compañero Damián Berseniasi, porque hoy no solo presentamos el IPIP, sino también vamos a presentarles a los compañeros de UP y vamos a presentar en sociedad un trabajo conjunto que nos proponen los compañeros del Instituto Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Facultad de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que la preside hoy el compañero, como decía, Damián Berseniasi, como director del instituto, con más de 10 años de experiencia en un desarrollo de campamentos sanitarios que desarrollaron pensando cuál era el impacto de la población en estas regiones donde la contaminación del medio ambiente, el negocio de los agrotóxicos, el perfil productivo que tiene esta provincia, que bastante jode a los pueblos, ¿no? A los pueblos fumigados. Y que me parece que también los compañeros nos vienen a traer una propuesta de trabajo. Yo para dar final así, a esta primera etapa, decir que es el IPIP más el acuerdo con el Instituto Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, que pronto creo tiene su congreso y al cual estamos trabajando para ver cómo también nosotros damos nuestro aporte y le mostramos a la ciudadanía, a la sociedad, a los trabajadores, a las trabajadoras, una propuesta concreta para mostrar lo que estamos haciendo. Demostramos una vez más que no estamos para una coyuntura determinada, sino que nos ponemos metas a corto, mediano y largo plazo. Así que bueno, yo por ahora nada más.
le pasaría la palabra a Celina Pochettino para que nos cuente un poco qué es lo que vienen pensando para el trabajo colectivo y enorme desafío que tenemos de aquí en adelante. Bueno, gracias. Hola a todas y todos. En principio, bueno, agradecer la participación y celebrar este lanzamiento, esta conformación del instituto. La verdad que es para mí un gusto poder ser parte, poder eh, plantearme como colaboradora de esta apuesta en un momento, en esta época que, bueno, se vino describiendo ahí en la previa, compleja, oscura. Realmente poder estar apostando al anclaje de un instituto como el IPIP en el territorio santafesino me parece que es, como se decía recién, no es poco. Celebro entonces esta reunión y los desafíos por delante. Sin duda de poder acompañarlos, bueno, con la trayectoria ya del Instituto Nacional, con lo que hemos venido compartiendo con tantas y tantos que están por aquí, Damián, varios despliegues, varios encuentros y varias apuestas sostenidas. Me parece que hoy poder encontrarnos en este desafío no es nada menor. Generar ámbitos formales para avanzar respecto al pensamiento crítico en una época que sin dudas se plantea con una clara avanzada del autoritarismo, una clara avanzada de en los fascismos digo en el sentido de la semilla del fascismo, ¿no? Que la vemos crecer en esto del empobrecimiento del pensamiento, de la política sin duda, del lenguaje, en la época de replicar sin pensar, de repetir sin leer. Me parece que, bueno, celebro y realmente, bueno, desde este lugar que hoy me toca en esta función, en esta apuesta también de ocupar un lugar en el Estado y de intentar desde ahí, sin duda, avanzar en la implementación y en la definición y diseño de las políticas públicas, no es nada menor poder contar con un ámbito que consista produciendo pensamiento crítico, que es creo la vacancia persistente y que tenemos que, bueno, tomar entre varias y varios, ¿no? Sin duda. Entonces, en este punto, celebrar nuevamente, digo, insisto con la celebración porque me parece, sí, venimos de un acontecimiento complejo, como fue como el domingo nos señala y nos pone sobre la mesa, y estar días después pudiendo encontrarnos para esto, me parece, bueno, que renueva los entusiasmos y lo posible, ¿no? Y en ese punto, bueno, ahí conversábamos, bueno, con Raúl, con las compañeras, con los compañeros, poder delinear algunas vacancias, sin duda, de investigación que hacen falta respecto de lo más específico del campo, en el que vengo yo desde lo más técnico. Ustedes saben que tenemos, bueno, en el país una ley nacional de salud mental que sin duda se sitúa en un paradigma de derechos, en un paradigma de despliegue de la salud integral y comunitaria, y tenemos que decir que estamos, si bien podríamos ubicar algo del orden de la transición, el paradigma de lo manicomial, no solo entendido como el paradigma de las estructuras obsoletas, edilicias que se ofrecen al encierro de las personas, aún persistentes a pesar de estar en este 2021. Digo, cada época organiza su segregación, sus modos de segregar, y si bien eso sería una línea muy interesante para investigar, cómo organiza cada época su segregación, sin duda lo manicomial persiste en su estructura más básica, que son estos hospitales, y también como criterio, ¿no? Como criterio de, de rechazo a la diferencia, de dificultad bueno, de obstaculizar el armado de lo comunitario. Y en ese punto, bueno, un poco ofrecer las perspectivas que consideramos que son eh, 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 necesarias de ser investigadas, de ser desarrolladas para poder abonar
y realmente poder diseñar políticas públicas que estén a la altura de la época, todo lo que implica la epidemiología crítica, y la epidemiología concreta en salud mental es una vacancia importante investigar. Cuando decimos que nos interesa desplegar, que me interesa desplegar el paradigma de la salud mental comunitaria, decimos esto de poder generar, por supuesto, el derecho al habitar, el derecho a trabajar, el derecho al socializar. Entendemos el derecho a la salud no en sentido estricto, sino en sentido ampliado, y consideramos, bueno, que realmente hay muchas líneas que se desprenden de este campo que intento hoy presentarles, contarles, que vienen siendo ámbitos, el ámbito donde nos venimos desarrollando, pero que hoy también tenemos una oportunidad de incidir por haber, bueno, tomado este lugar, este desafío, y sin duda que no es posible pensarlo sin los apoyos necesarios, y sin este tipo de ámbito bueno, que hoy podemos estar aquí conformando. Así que, bueno, no lo quiero hacer mucho más largo, en todo caso después podemos en la reunión seguir conversando, pero un poco eso, ¿no? Y, bueno, no sé quién sigue, pero bueno, esto. Un gusto poder compartir con ustedes, y bueno, con quienes no nos conocemos, esperar poder estar en contacto y generando producción de contenidos para abonar las políticas públicas pendientes aún en nuestro territorio santafesino. Gracias, Nada más. Elina. Gracias, sí, muy bien. Bueno, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto también estar participar acá en esta mesa con ustedes. Un poco para restringir y achicar, digamos, la problemática, me voy a referir a la experiencia que tuve cuando fui, digamos, nominado para como extensión de funciones, o sea, tenía que estar en el frigorífico, pero posterior al horario tenía que hacerme cargo de la implementación de una barrera sanitaria, por una resolución de SENASA que salió en 1998 y que no se implementaba. Estamos hablando de 1999. En ese momento ya había 2.400 focos de aftosa en el país, estaba fuera de control el tema, se hizo una gran cantidad de elementos, se trató de buscar el origen de todo eso, se responsabilizó en parte a Paraguay, en fin. Lo concreto es que en el año 94, tras la privatización de puertos y tras la ley, digamos, que se salió, digamos, para se unificaron dos organismos centrales como eran sanidad vegetal y sanidad animal, para achicar los cuerpos técnicos en un solo organismo, a pesar de que tenían objetivos distintos, directivas distintas y conformaciones distintas. Bueno, el caso es que se levantaron siguiendo directivas del fondo para achicar el Estado y agrandar la nación, se levantaron barreras, y estas barreras permitieron, digamos, al ser levantadas, que ingresara a las tosas, se paralizaran los frigoríficos y trajeran todo un caos que hubo en toda esa época, con pérdida de trabajo. El caso es que, bueno, no solamente se desató eso, sino que además apareció en Europa el tema de la vaca loca, el síndrome de la encefalopatía espongiforme bovina, de la cual no se tenía noción de cómo funcionaba ni cómo se transmitía. El caso es que, bueno, estando en un frigorífico, y por estas divisiones, o sea, se sumaron dos organismos que a su vez no quedaban sumados, sino que quedaban juntos en un lugar, pero no trabajando en conjunto. A pesar de que la parte de SENASA que se hacía cargo del control de granos y la habilitación de bodegas, se me da la función esta de hacer el relevamiento de puertos y aeropuertos de la zona de Santa Fe, por ser los puntos de ingreso al país. Cuando hablamos de punto de ingreso al país, estamos hablando de un lugar donde se encuentra la gestión de tres, digamos, estados, que sería el estado municipal, el estado provincial y el estado nacional. Y conviven ahí distintos organismos, donde está aduana, SENASA, sanidad de frontera, prefectura, vías navegables, construcciones portuarias.
En el 94, a partir de la privatización, bueno, se elimina la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, o sea, el Estado como una especie de árbitro que era fundamental. Y se pasa, digamos, a delegar todas estas funciones en las multinacionales y empresas portuarias que se instalaban, primero como acopiadoras de grano para hacer la transferencia de la producción nacional a los buques, pero posteriormente empezaron también a hacer transformaciones y con el producto. Es decir, se hacía, por eso pasó a ser el complejo más grande del mundo en su capacidad de molienda de grano. Estos 33 puertos que van desde la localidad de Timbúes hasta Villa Constitución y los puertos y amarraderos aledaños, entre comillas, conforman un complejo de una dinámica y un movimiento tremendo que tuvimos que ir investigando cómo era la operatoria, qué pasaba con un buque, cómo era un buque, en principio subir y verlo por concreto, ¿no? Nos costó mucho trabajo entrar a las terminales, parecía que íbamos a tener que sacar pasaporte. En fin, el hecho es que esos campos dominados por las terminales eran absolutamente impermeables al control estatal que supuestamente tenía que tener por ser un punto de ingreso al país. Esta interfaz que hace en un país productor de alimentos y los que vienen a buscar hace que sea una zona altamente sensible y por lo tanto yo para restringirme un poco ahora voy a relatar un poco la cuestión de implementación de la barrera. Los buques que venían fundamentalmente de Brasil, Europa y China, fundamentalmente, digo, nosotros en 10 años, desde el 2000 en 12 años, del 2000 al 2012, hubo alrededor de casi 38.000 buques. Nosotros auditamos unos 16.000 buques. Auditamos esos buques y aprendimos una cantidad de cuestiones que nos permitió implementar un sistema para digamos, estudiar los que están involucrados en este escenario, que no era solamente lo del campo del Estado y de digamos, y la empresa granelera copiadora. Estaban las agencias marítimas como representantes de los buques que defendían los intereses de los buques. Estaban el gran conflicto, digamos, desde el punto de vista que se armaba con la parte municipal por digamos, la congestión de camiones. Estamos hablando de que hace unos 10 años que hay récord sobre récord de cosecha, y ese récord sobre récord significaba un crecimiento exponencial de transportes terrestres, fundamentalmente camiones. Ahora se ha incorporado y modernizado, por supuesto, lo que es las vías de ferrocarril y también de barcaza. El de barcaza procedentes fundamentalmente de granos de Bolivia y Paraguay y Uruguay, se producían situaciones muy complejas de describir desde el punto de vista de cómo estos países tenían exportaciones más importantes en granos que su propia producción. El caso es que, bueno, el seguimiento de la barrera consistía en averiguar que el representante del buque nos avisara 24 horas antes a nosotros, que éramos en ese momento 4 en la oficina, de dónde salía el buque, dónde había cargado provisiones, si esas provisiones tenían un estándar similar al estándar de producción de alimentos que tiene Argentina, y de ahí evaluar los riesgos. En función de eso, de la cantidad de buques que llegaban por mes acá, que superaban los 100 buques en los distintos puertos, superaban nuestra capacidad operativa de intervenir, elegíamos aquellos que tenían el índice de riesgo más alto. Es así que entonces fuimos aprendiendo que no solamente había que subir al buque y hablar con el capitán, sino que teníamos primero que subir y sacar la foto de cómo llevaban la basura. El control fundamentalmente de la barrera estaba centrado en los residuos orgánicos que ingresan a través de los buques al país, porque se descargaban acá. ¿Y cómo se descargaban? Digamos, se le pagaba, el capitán pagaba para que le saquen la basura,
entre comillas, y este sistema a su vez lo vendía a determinados criaderos, porque su alto valor, digamos, de nutrición. Con lo cual el riesgo era altísimo. No solamente estaba el tema de la vaca loca, estaba el tema de las tosas, sino que estaba la peste porcina también desarrollándose. Tal y así que, bueno, nos costó muchas reuniones con prefectura, dado que la OMI, que es el Organismo Marítimo Internacional, a la que está la mayoría de la marina mercante del mundo afiliada, que si bien no es un órgano, digamos, de control, es un órgano que sugiere fuertemente lo que deben hacer, y planteaba que el buque tiene, más allá de ser el mejor medio de transporte, digamos, por su capacidad de carga, por su economía en traslado y demás, tenía dos problemáticas serias que tenían que ver con el agua de lastre, que traía organismos y todo un desarrollo biológico que hacía que los puertos donde vayan delastrando sus buques se vayan homogeneizando. Quiere decir, iban invadiendo y modificando la fauna y flora local de esos puertos. En nuestra investigación de seguimiento de qué pasaba con el agua, esto estaba dirigido al control, lo hace actualmente Prefectura Naval Argentina. Junto con el agua de lastre, es la responsable del control de los residuos orgánicos provenientes del rancho del buque. Es decir, nosotros, nuestra gran discusión y argumentación fue que era un objetivo pertinente a SENASA, que es un organismo encargado, aparte de una gran cantidad de roles y funciones y objetivos, la de minimizar el ingreso de plagas o noxas al país. Nosotros somos productores, no hacemos chips, no hacemos, digamos, motores, producimos alimentos. El ingreso de algún tipo de noxa o epidemia, y ahora ha sido demostrado el valor que tienen, digamos, los controles, ¿no?, en los puertos y aeropuertos ante la pandemia que estamos transitando. Los controles, como política de Estado, tienen que ser, digamos, absolutamente bajo un protocolo que era el que íbamos armando, y en cuanto a esa experiencia que íbamos adquiriendo. Finalmente, entonces teníamos que la agencia nos decía de dónde venía el buque, consultábamos por internet, digamos, la Organización Internacional de Epizotias, cuál era el grado de compromiso que ese país tenía, qué grado de enfermedades se desarrollaban, iba dando elementos para el riesgo. Y a su vez, dónde se cargaban las provisiones, porque esas provisiones son las que generaban los residuos. Estos residuos, en buques que tenían entre 25 y 30 tripulantes, que generaban 1 kilo prácticamente de residuos por tripulante por día, en navegaciones que iban desde China hasta San Lorenzo de 30 días, y en promedio era de 10 días de navegación. Bueno, las cifras son cuantitativamente muy grandes, o sea, si les puedo decir, si cada buque llega con un promedio de 500 kilos de residuos orgánicos para descargar, había que evaluar cuáles íbamos a auditar, cuáles íbamos a conclusivamente pedirle que se descargara. Y a su vez desarrollar todo un sistema con trazabilidad para esa descarga. O sea, transportistas habilitados, operadores para la transformación, que eran, digamos, se los sometía a temperatura, esos residuos, 3 atmósferas, 130 grados, para inactivar la posibilidad de los friones, que eran los que transportaban el tema de la vaca loca, ¿no? Y con eso, si bien no eran residuos peligrosos, para nosotros eran residuos que tenían un alto potencial patogénico y que por lo tanto tenía que ser neutralizado. Finalmente, bueno, de todo hicimos un software, comenzamos a sacar la foto en las condiciones que llegaban los buques acá, no tenía punto de comparación, y pudimos cotejarlo así con el respeto que hacían y el incumplimiento en Europa. Acá realmente no clasificaban los residuos, venían chorreando el lixiviado, todo esto iba cayendo al río del fin. Generaba un inmenso potencial de riesgo, pero ya muy notorio. Bueno, es
complejo y grande, porque nosotros cuando hablamos de medio ambiente, tendríamos que decir, bueno, es muy difícil, separamos las cosas para poder analizarlas. Y por ejemplo, cuando hablamos de medio ambiente en este momento, donde un río que tenía 18.000 metros cúbicos por segundo tiene 6.000, 7.000 metros cúbicos por segundo, y igual se lo está dragando. Y se lo draga porque si no hay profundidad en el canal, los buques no pueden salir medianamente cargados y por lo tanto se encarece, según la bolsa de Rosario, en $10 por tonelada, llevarlo de acá a Bahía Blanca o a Quequén como lugares para completar carga. Así que se profundizó el dragado. Profundizar el dragado significa entonces una alteración del sistema total hidrológico del río, porque hay un límite del cual nosotros hablamos de resiliencia, pero hay superados los límites de resiliencia no hay recuperación posible. Hemos tenido derrumbes y erosiones grandísimas en islas y costas, que además ahora se sumaron los incendios. Es decir, el combo es grande porque para utilizar, a ver, una cosa tipo Prigogine, que el bolido, digamos, el desarrollo del vuelo de la mariposa en China traía un huracán en Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos el tema de la pandemia que hizo prácticamente la profecía, la ha cumplido en su extensión. Esta barrera, que funcionó hasta se transformó en el año 2008, la Dirección Regional de Santa Fe de SENASA estaba repartido en regionales, crea la unidad de gestión ambiental, la única de todas las regionales en la que estaba dividido el SENASA en el país. ¿Por qué? Porque además de tener la problemática esta de la barrera y su funcionamiento, teníamos que ver también los problemas de los acopios y los problemas de transferencias que se hacían, descargas, digamos, de residuos no permitidas en la isla. Bueno, se nos comunicó que no podíamos intervenir fuertemente porque por ahí era conflicto con determinadas embajadas. En fin, una cosa nos llevaba permanentemente a una abertura de problemas en todo sentido, ¿no? Es decir, la cuestión de los camiones, 2 millones de camiones por año para llegar a esta zona de descargar cada camión entre 30 y 40 toneladas, cuando un buque de estos tipo Panamá cargaba entre 45.000 y 60.000 toneladas. Es decir, necesitamos 3.000 camiones, 2.500 camiones para llenar un buque. Estos camiones prácticamente sitiaban la ciudad y se generaba todo un entorno alrededor de, bueno, el chofer, necesidades, baños, comida, etcétera, hasta que, bueno, de grandes reuniones tratamos de ver la responsabilidad que tenían las terminales, las cuales se negaron a aceptarla, hasta que finalmente, bueno, ocurren determinadas muertes de conductores por venir con los camiones fumigando con fosfina, y esto genera una gran movilidad que termina con que las terminales se generan grandes espacios de estacionamiento para los camiones y supuestamente darles ahí, digamos, baños y elementos necesarios para la estadía. ¿Por qué la estadía? Y porque colmada, digamos, la capacidad de las terminales, los camiones se usaban como silos móviles, en el sentido de que mientras los barcos iban llevando, había que tener siempre material disponible. Bueno, el tema es sumamente complejo y largo. El concreto es que, quería terminar con esto, la barrera fue la unión, la unidad de gestión ambiental, que se encargó de otras problemáticas, fue disuelta en 2012, y la barrera se mantuvo formalmente hasta que después el gobierno que le siguió, para agilizar el comercio, desmanteló los controles. Por lo tanto, terciarizados en este momento los controles, no tienen que ver con la intervención del Estado, ¿no? Y esto es fundamental. Para cerrar, quería plantear que si de una de las tantas definiciones de salud dice que la salud no es ausencia de enfermedad, es la capacidad de defensa que tiene. Esto es trasladable no solamente a los cuerpos biológicos, sino al Estado Nacional. Es la capacidad de defendernos, lo que nos va a hacer conservar la salud.
Gracias por el tiempo. Muy bien. La verdad que, bueno, hay trabajo por hacer, hay producción por mostrar, y me parece muy importante, digo, lo dejé para lo último, esto de la presentación del trabajo conjunto que nos queremos dar con los compañeros del Instituto Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas. Hemos hecho algunas experiencias, hemos compartido paneles, hemos compartido, me acuerdo yo estando en ATE, compartiendo, digamos, seminario de epidemiología crítica, y bueno, y con Damián, de ahí en adelante nos une un trabajo una amistad, un compañerismo que nos trae a este tiempo, y que bueno, hemos tomado el compromiso de avanzar fuertemente sobre también la cuestión ambiental, y que bueno, acá nos vienen a hacer una propuesta concreta, y bueno, hoy la queríamos presentar al IPIP a todos ustedes. Damián. Bueno, Raúl, buenas tardes a vos, a todos los compañeros que nos acompañan esta noche en el lanzamiento de este instituto. En primer lugar, saludar desde el equipo del que soy parte, del colectivo al que pertenezco, que es el que hoy hace el Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que nazca la sede en Santa Fe del IPIP, para nosotros es muy importante, por dos cosas. En primer lugar, porque nos permite conectarnos directamente con un colectivo que se piensa como constructor de saberes colectivamente, pero además para la construcción de política pública, que en estos tiempos para nosotros es clave. Y en segundo lugar, porque como bien decías recién, Raúl, la historia que tenemos de trabajo en conjunto desde distintos espacios nos permite sentir que se abre una posibilidad más de potenciar y enriquecer, nutrir mutuamente nuestros andares y nuestras construcciones desde distintos ámbitos. En nuestro caso, como un instituto abocado al análisis de los procesos de salud desde una perspectiva de la salud socioambiental, y parte de la universidad pública, el ir construyendo con otros actores es fundamental. Y yo quiero simplemente plantear que a nosotros una de las cosas que nos estimula tiene que ver con esto de poder reconocer, y tomo algo de lo que decía Carlos en el final, ¿no? Que la salud no es la ausencia de la enfermedad. En todo caso, la salud ni siquiera es un estado de equilibrio biopsicosocial, que es algo que en realidad ninguno de los que estamos acá podría decir que tiene, sino que desde nuestro punto de vista y como instituto nosotros la definimos como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna. Y definimos a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna porque además entendemos que si lo que predomina es la enfermedad, lo que se disminuye y se pierde es la libertad. Y entonces salud se transforma en una herramienta, en un elemento clave para pensar la libertad y la soberanía de los pueblos, y la libertad y la soberanía también de las personas. Así que desde ese lugar, la posibilidad de ir trabajando en conjunto, en algunas líneas, en algunos puntos, articulando saberes, y haciendo dialogar saber y articulando praxis, para nosotros es importante desde una perspectiva territorial. Y ahí es un poco la propuesta que cuando nosotros recibimos la invitación a pensar acciones juntas con el IPIP, nos surgía la posibilidad de proponer el avanzar en el desarrollo de actividades que nos permitan construir colectivamente, recuperar, visibilizar la importancia de pensar la salud de los cuerpos territorios como una unidad. Y pensar la salud de los cuerpos territorios como una unidad implica poner en discusión los modelos de producción, los modelos de organización socioeconómica que basados en el extractivismo nos están destruyendo territorios y cuerpos, estimulando el desarrollo de una sociedad, de un país y una sociedad enferma, por lo tanto débil, por lo tanto absolutamente dependiente. Y en eso queremos estar, esa es la propuesta para no extendernos mucho más, de aportar desde lo que hemos construido nosotros como categoría, que es la salud socioambiental, que nace del diálogo entre la ecología política latinoamericana, el pensamiento ambiental latinoamericano y la salud colectiva, una posibilidad de pensar acciones a nivel territorial, en los espacios que ustedes ya vienen construyendo, a donde nosotros podríamos sumar nuestra mirada, nuestros haceres y nuestra posibilidad de reflexionar juntos acerca de cómo transformamos, cómo recuperamos nuestros territorios saludables para poder llevar adelante nuestros ciclos vitales
fortaleciendo la libertad y la autonomía de nuestras comunidades y nuestro pueblo. Creo que en ese aspecto, insisto, es muy estimulante este inicio para nosotros. Saludamos a las compañeras, compañeros y compañeras que son parte del IPIP en Santa Fe y del IPIP Nacional, y nos honra que nos hayan invitado a esta presentación y que nos hayan convocado a dar los primeros pasos juntos. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo también. Bueno, la verdad que esto no lo hacemos porque solo se nos ocurrió a nosotros, sino también porque observamos que a nivel nacional se empezó a materializar y a concretar el IPIP, ¿no? Y bueno, nos parece importante, digamos, que hoy, con la presencia de Leticia Guagliaro, la presidenta de Unidad Popular, de Horacio Fernández del Instituto de Estado y Participación del IDEF, Graciela Iturraspe, con una experiencia enorme en previsión social y en seguridad social. Ahí veo también a los compañeros, bueno, no lo conocía, a Nico Villegas de Mendoza, a Elena hablando de cuerpo y territorio, que está también ahí en Ludueña, el Pocho también, que también es de un barrio cercano ahí a Ludueña, Arroyito, bueno, etcétera. Los compañeros y compañeras que están hoy acá, Juan Pablo, que hoy no pudo estar, pero que también va a ser parte del equipo, que está trabajando en la Comisión Socioambiental de Unidad Popular, digamos, estamos tomando estas temáticas que nos parecen centrales para nuestro presente y para nuestro futuro. Y bueno, no dejar de pedir la palabra a Ana, coordinadora nacional, digamos, del IPIP, y que nos da también, le damos la bienvenida, y que realmente hemos venido hace ya tiempo intentando de una vez por todas lanzar el instituto y hoy logramos concretarlo, así que me parece importante que también vos nos cuentes cómo vienen funcionando a nivel nacional, cómo trabajan, de qué manera. Me dijo, quédate tranquilo, trabajen con autonomía, presenten lo que realmente vienen trabajando, y la verdad que eso es un espaldarazo para nosotros sumamente importante. Así que bueno, Ana, un gusto y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, un gustazo la verdad, gracias Raúl. La verdad que felicitarlos a todos por esta importante iniciativa, por animarse a reunir este conjunto de saberes, de prácticas y voluntades que está claro que no comienzan hoy, sino que lo que hoy intentan es armar una trayectoria común, compartir un mismo horizonte, generar, podemos decir, una plataforma común de enunciación. Así que bueno, felicitar especialmente a Raúl, que estuvo trabajando fuerte para que esto sea posible, le está poniendo mucha dedicación a este armado, y por supuesto al resto de los compañeros y compañeras que van a ponerle la cabeza y el cuerpo a esta aventura, ¿no?, que se viene. Aprovecho, bueno, para compartir una mirada y alguna reflexión, si viene bien ahora en esta oportunidad, sobre lo que podríamos pensar que es la naturaleza de este tipo de institutos, o por lo menos mi opinión, si sirve, de lo que venimos construyendo, ¿no? Y que ahora queremos que siga creciendo y federalizándose. Yo creo que nuestros institutos son absolutamente singulares. No son, ¿no?, los típicos espacios académicos de realización personal o profesional o de curiosidades individuales donde los temas de interés tienen que ver con lo individual en la medida que se adapten a alguna normativa metodológica, ¿no? Son espacios, en realidad los nuestros, donde se quiere generar efectivamente un espacio que aloje procesos que tienen que ver con la vida política activa. Yo creo que esa es la singularidad más importante, con la vida política activa de nuestro pueblo. Y con todos aquellos procesos de pensamiento crítico, de discusiones, de experiencias como las que estaban compartiendo recién ustedes mismos, que son novedosas y que muchas veces suelen estar en los márgenes, a veces más o menos visibilizados. Y si tengo que ponerlo en palabras, qué es lo que nuestra función, simplificadamente, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, que es la de
acompañar y potenciar, como decía recién el compañero, y saber articular todo eso que hoy ya existe en el territorio. Digo, al contrario de la mirada más común sobre los institutos de estudios, ¿no? Que piensan a la investigación como un lugar de saber exclusivo, ¿no? Como si algunos pensaran y otros no, ¿no? Que debieran consultar esa usina de conocimiento. Nosotros estamos convencidos que en el accionar político cotidiano está el pensamiento vivo. Por eso creo que nuestra función no es saberlo todo o responderlo todo, sino creo que es ejercer una lectura atenta de todo aquello que acontece, que provoca sufrimiento social, prestar especial atención incluso a las mismas soluciones y respuestas que nuestra sociedad misma comienza a discutir. Podríamos decir algo así que es transformar a nuestros institutos, el nacional y ahora los provinciales, en un semillero, ¿no? Como sabuesos, les digo, en la búsqueda de articular y darle consistencia y coherencia y organización política consciente a lo que hoy ya acontece en nuestros territorios. Y bueno, si tengo que pensarlo, digo, no podía ser de otra manera, digamos, por donde viene nuestra tradición política, digamos, porque hay un ADN, si se quiere, un hilo invisible en la construcción de todas nuestras organizaciones, hablo de ATE, de la CTA, y que se suma, por supuesto, y que aquí están presentes una enorme sensibilidad y oportunidad histórica también de nuestros propios dirigentes y dirigentas que ayudaron a parir, como suele decir Víctor, experiencias políticas que la verdad que han conmovido para siempre nuestra subjetividad, como la Constituyente y como es nuestro querido partido Unidad Popular. Y bueno, y como nos dice siempre nuestro referente político e intelectual, Claudio Lozano, yo creo que con prepotencia de trabajo persistimos e insistimos, más aún en momentos de tanto desasosiego como es el que estamos atravesando. Por eso hoy el escenario es absolutamente preocupante para todos los que estamos aquí, que lo vemos en cada uno de los territorios de nuestro país, por lo que decíamos, por un sufrimiento social importante, por un empobrecimiento generalizado, por la persistencia, como comentaban ustedes mismos, de un modelo de negocios que depreda nuestros bienes comunes, que contamina nuestros suelos, nuestros ríos, nuestro hábitat, que nos enferma, como también señalaba el compañero recién, y que hipoteca el futuro. Esa es nuestra enorme preocupación. Bueno, Santa Fe creo que es una provincia que se ve atravesada en carne propia por muchas de estas contradicciones, pero creo que a la vez es un espacio territorial con experiencias muy prolíficas sobre pensamiento crítico que buscan otro modo de vida en comunidad. Así que no tengo más que felicitarlos y en buena hora TIP Santa Fe, y por supuesto ya le dije a Raúl y les repito a los compañeros y compañeras que nos estamos conociendo hoy que cuentan con todo el apoyo del ITIP nacional para generar distintas trayectorias de trabajo en conjunto. Así que bueno, por ahora eso, después la seguimos. Bueno, gracias Ana. La verdad que este camino que tiene poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar, y esta es una oportunidad que nos parece que nos va a dar, el contexto nos va a dar para trabajar mucho y accionar muchísimo más también. Yo digo ahora que estoy un poco más con la confianza, digo, esta interacción acá en la actividad. Yo digo que hablando de reflexión, ¿no? Digo, cómo tapan las cuestiones que son importantes en relación a discutir la política, ¿no?
cómo los medios hoy se instalan, digo, la interna del gobierno, digo, la cual nosotros también como parte de esa coalición, la interna de la coalición en el gobierno, tapa digo, una propuesta que me parece descolocó a más de uno, ¿no? Para bien, para mal, pero que me parece que fue central en el programa de Berkovich el otro día con Claudio, ahora aprovechando que lo vemos acá, y que por supuesto le vamos a pedir la palabra, cuando él hablaba de la moneda no convertible y hablaba de dar la posibilidad de que los pobres tengan una moneda, digo, y me atrevo a decir que ponía una cuestión de soberanía en el centro del debate, ¿no? Digo, rescatar una moneda, ¿para qué? Para los sectores populares, para los que peleamos. Y los medios se encargan, ¿no? No digo que sea todo planificado y premeditado, pero se encarga de hay que tapar. Entonces el quilombo, ¿no? Alberto, Cristina y todo lo que viene alrededor. Y la verdad que justamente eso que venimos bregando hace tiempo, ¿no? Porque al instituto llegamos porque nos dedicamos a la política y armamos el instituto ahora para sistematizar más nuestro trabajo. Y la política tiene que hablar de las cuestiones que necesitamos. Y me parece que cuando yo decía al principio que hay una propuesta de salario universal, que hay una propuesta de, digo, bueno, ahora de moneda no convertible y de una propuesta de shock de justicia social, bueno, hay una palabra autorizada en eso y habla de política pública y es el compañero Claudio. Así que gracias, Claudio, también por estar con nosotros y bueno, escucharte también, que nos hace bien y para nosotros es una caricia al alma porque me parece que habla de lo que queremos en cuanto a lo que defendemos, ¿no? Que son los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Cómo no voy a estar? En realidad no podía no estar. La verdad que es un gusto un placer muy grande que la construcción de herramientas de esta naturaleza se expanda a lo largo y a lo ancho del país. Es lo que necesitamos. La verdad es que, repitiéndome respecto a lo que dijo Ana recién, en un contexto como el que surge luego de la paliza, del cachetazo que nuestro pueblo le pegó al gobierno nacional, y en el marco, aparte de esta respuesta, la verdad lamentable, ¿no? de transformar una derrota electoral en una crisis institucional, cuando lo que se está esperando es qué respuesta hay para un pueblo que dijo a los gritos que no aguanta más. Me parece que una cosa como la que ustedes están planteando ahora muestra esta prepotencia de trabajo, que me parece que es lo que acaricia nuestra alma, nuestros cuerpos y nos da fuerza para seguir en estas luchas que tiene nuestra Argentina, ¿no? Y yo lo que diría es primero que me parece que la decisión de construir herramientas institucionales vinculadas al tema del pensamiento, que en realidad es algo que hemos hecho desde siempre, lo hicimos en el marco de la Asociación Trabajadores del Estado, lo hicimos en el marco del Instituto de la Central de Trabajadores de la Argentina, y lo hacemos también en el marco de nuestro instrumento electoral por la Unidad Popular. No es una casualidad. Lo hacemos porque tenemos una mirada integral de la construcción política y entendemos que las batallas políticas se dan en todos los terrenos. Se dan en el terreno de los territorios, se dan en el terreno sindical, se dan en el terreno cultural, se dan en el campo y en la disputa que llevan adelante las mujeres, se dan en todos los planos habidos y por haber, en el campo ambiental, de tanta relevancia en el momento actual, y se dan en el terreno del pensamiento. El pensamiento es un territorio más de lucha política.
Y es un territorio además demasiado importante como para dejarlo librado a una suerte de cierto academicismo que prima muchas veces en los debates y que no necesariamente se vincula con las luchas populares y con las prácticas que surgen y los contenidos que aparecen en esos debates. Digo, el pensamiento es el territorio donde se da la batalla por el sentido de la historia, por el sentido nuestro como humanidad. Consecuentemente no es cualquier cosa, no es algo que tenga que ver exclusivamente con una vocación intelectual, tiene que ver con el punto más alto de la lucha política. Este es el tema de fondo, y por eso es que construir herramientas que puedan poner a disposición de las compañeras y de los compañeros en todos los campos, herramientas que tienen que ver con el conocimiento, con lo que está disponible para poder pensar mejor la historia que nos toca vivir, es realmente una apoyatura central para el desarrollo de las prácticas políticas que llevamos adelante. Porque además no hay acción política sin pensamiento. Todas las gestas políticas de la humanidad tuvieron una concepción del mundo por detrás, desde la Revolución Francesa hasta la gesta de las experiencias socialistas, todas están y se nutrieron, o de los movimientos nacionales, o las experiencias nacionales y populares, todas tuvieron pensamientos muy importantes. El pensamiento es una articulación teórico-práctica expresa, no hay acción política sin pensamiento, lo diga o no lo diga, siempre está ahí una manera de ver el mundo, de ver las cosas y demás. Y en este sentido, sobre todo hoy, donde tenemos un permanente desafío de un mundo capitalista que pretende inundarnos todos los días, que pretende convencernos todos los días de que no hay otra alternativa que vivir en un mundo de injusticias como el que tenemos, en un contexto donde los progresismos y las experiencias emancipadoras en América Latina no lograron consolidarse, y donde tenemos una dificultad que es la inexistencia de sociedad, de un modelo de sociedad alternativo, donde no hay, como quizás hubo en otros tiempos de disputa política, una teoría de la transformación o de la revolución que apareciera guiando en el horizonte las luchas populares. En este contexto, la cuestión de darle manija al pensamiento es una cuestión central. Y por lo tanto, bueno, me parece que esto que están haciendo ustedes, esta combinación entre investigación en la universidad, gestión en el aparato del Estado, para nutrir la posibilidad de pensar las distintas cuestiones más relevantes, le da una riqueza especial a lo que están encarando. Claramente ya tienen una perspectiva planteada para un plan de laburo que de alguna manera aparece en ciernes, ¿no? Y en este sentido, el otro elemento importante, además de la importancia del pensamiento en este tipo de momentos, es el tema de por qué lo hacemos en el marco de las herramientas de disputa política que intervienen en el conflicto social concreto de la Argentina. En el caso del partido, que interviene en el plano institucional y electoral, en el plano de la central o de los sindicatos, en el campo territorial o de las organizaciones del trabajo. Lo hacemos porque es imprescindible articular el rigor de la experiencia y del desarrollo del pensamiento con las prácticas sociales de disputa por una sociedad diferente. En esa amalgama es donde de alguna manera nosotros queremos configurar estas herramientas que son los institutos en todo caso de producción, de investigación, de garantizar elementos para la formación de compañeras y de compañeros. Esta es una segunda cuestión fundamental. Una es la tarea integral que supone la construcción política y el papel relevante del pensamiento. La otra es la necesidad de articular esto en el seno de las organizaciones que disputan la construcción de una sociedad diferente. Y es la que nos permite, aparte, diferenciarnos de esta suerte
de academicismo y al mismo tiempo diferenciarnos del pragmatismo de cierta política tradicional que es refractaria al avance del conocimiento y a la disputa en serio de lo que hay que pensar en estos tiempos. Probablemente uno de los escenarios donde con más claridad se vio la limitación de la dirigencia política tradicional que tenemos fue en la discusión de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Las barbaridades que se escucharon en ese momento, totalmente distantes del avance de las sociedades, de la disputa, del avance del pensamiento científico. Digo, se vio allí con toda claridad el modo refractario que tiene la política tradicional, que actúa como una suerte de impedimento para que en todo caso las sociedades puedan pensarse de manera mucho más integral y superando los niveles de las distintas formas de dominación que están presentes en nuestra sociedad. Y creo que además, como decía también Ana, es muy importante el tema de que podamos repetir las experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros, en el seno del armado de los institutos en el plano nacional, seguimos y tratamos de sistematizar grandes bloques temáticos. El bloque vinculado a la experiencia de los movimientos populares, el bloque vinculado a la experiencia de las clases dominantes, el bloque vinculado a la problemática del Estado, el bloque vinculado a la inserción internacional de la Argentina, y cada una de estas temáticas intentamos intervenir sobre ellas desde la perspectiva política, económica y social, con los rudimentos y con los instrumentos que tenemos. Pero esto que hacemos en el plano nacional hay que hacerlo en cada lugar específico. El diagnóstico no existe diagnóstico nacional si no tenemos los diagnósticos también en cada una de las localidades de nuestro país. Y la discusión sobre la intervención en la política pública y la construcción de nuestras propuestas exige que seamos capaces de avanzar en la generación de gabinetes en las sombras, que prácticamente comiencen a tener como interlocutor la discusión de las políticas públicas para intervenir de manera permanente en los debates de la coyuntura desde una mirada totalmente diferente. Y esto no se puede hacer solamente a nivel nacional, hay que hacerlo en cada ámbito provincial y demás. Y creo además que estamos en un momento muy particular, que es el momento que ha generado esta pandemia a nivel mundial. Porque la verdad que con todo lo que impone una pandemia en términos de muerte y demás, esta pandemia también es una alerta para la humanidad y para nosotros. Es una pandemia que ha desnudado al extremo las desigualdades, que ha desnudado la informalidad, el hacinamiento crítico, la falta de acceso a los servicios públicos. Ha puesto en el centro la discusión del Estado como necesario en el debate frente a la situación en donde en un contexto de esta naturaleza el mercado no tiene ninguna capacidad de resolver absolutamente nada, sino en todo caso demuestra sistemáticamente que lo que puede hacer es agravar las situaciones. Y se vio con toda claridad cómo a los defensores de los principales negocios de la humanidad les importaba un velín que la gente se muriera en el marco de la pandemia, y consecuentemente había que avanzar eliminando toda restricción sanitaria y privilegiando el tema de los negocios por sobre el tema de la vida. Me parece que en ese contexto además ha crecido de manera muy importante la cuestión ambiental, por eso me parece tan relevante el tema del acuerdo con el Instituto Socioambiental de la Universidad, porque la cuestión de esta pandemia en realidad no es una pandemia, tenemos una realidad de los procesos productivos vigentes en el mundo que en tanto destruyen el ecosistema, habilitan una y otra vez la posibilidad de que los virus de carácter animal salten al humano y produzcan lo que en todo caso estamos viviendo con el tema del coronavirus. Amén de que en el contexto estamos viviendo cómo el avance, digamos, de las potencias y la imposibilidad
de que el mundo le ponga límite a los laboratorios hace que la vacunación a nivel mundial vaya por detrás de la evolución del virus y que una y otra vez aparezca una cepa distinta que pasado mañana nos pueda hacer volver a tener que encerrarnos. Entonces me parece que es un mundo que por primera vez nos vuelve a poner de cara a que es imprescindible modificar el rumbo de la historia, que no se puede intervenir en la discusión del pensamiento si el pensamiento no está abierto a pensar que se puede organizar una sociedad distinta a la que existe hoy en el marco del régimen capitalista. Y me parece que en ese plano hay mucho que hacer y creo que en este sentido estamos con estas herramientas apuntalando esta posibilidad de darle perspectiva a un pensamiento transformador, a un pensamiento que pueda volver a decir que puede haber un modelo de sociedad diferente, que ese modelo de sociedad diferente no lo vamos a tener todo cerrado y planificado, sino que lo vamos a ir constituyendo y construyendo sobre la base de la construcción de la comunidad, del común, que la cuestión de la sociedad es una sociedad que se construye sobre la base de la democratización, no se construye sobre la base de que algunos iluminados tengan la posibilidad de decirnos a dónde tenemos que ir. Y en este sentido me parece que hay una posibilidad de revolucionar la política, rompiendo con eso que dice nuestra Constitución de que el pueblo solo delibera y gobierna a través de los representantes, y eso da como resultado esta suerte de oligarquía de representantes y ausencia de representados, que es lo que hay que terminar para poder habilitar procesos de democratización que nos permitan que los sujetos que vienen peleando y disputando el conflicto social desde diferentes formas de dominación en este contexto de nuestro país tengan crecientemente mayor capacidad para incidir en la definición de la sociedad. Creo que estas herramientas son imprescindibles en la discusión política de hoy y me parece que hay que ponerle toda la pila que podamos a tener el mayor caudal de rigor para aportarle ese rigor en la evaluación de lo que ocurre al conjunto de las luchas sociales de nuestro país. Así que yo celebro este nuevo instituto que se incorpora en el marco de lo que ya hemos hecho en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en la ciudad de Córdoba y en otros lugares. Me parece que este es el camino que tenemos que recorrer. Así que muy, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, gracias Claudio. Ahí están llegando mensajes. Marcelo desde Villa Constitución, les agradecemos la invitación y les enviamos también un abrazo. Saludos de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Sieskovsky, me sacaste justo el nombre, estaba viendo. Bueno, un gusto a los compañeras que no conocemos. Bueno, creo que en marcha la idea de esta creación acá local, provincial, santafesina, rosarina y de todas las localidades, de Villa, de Puerto, de los barrios, digamos, alrededor de Rosario, también de San Justo, provincia de Santa Fe capital. Bueno, en fin, me parece que nos espera, ya dimos un pasito y bueno, ahora a producir más, a trabajar y a proponer y a integrarnos, a armar charlas, debates, seminarios, paneles, bueno, el trabajo que vamos a hacer en conjunto con el Instituto. La posibilidad también que se abre con la Universidad Nacional de Rosario en una tecnicatura de trabajo que también estamos conversando. Digo, me parece que hay material como para desarrollar esto que pusimos hoy en marcha. Así que me parece, compañeras, compañeros, por ahora hasta acá. Digo, a seguir, a no resignarnos, a no bajar la guardia, a luchar y a perseverar, que me parece que hay mucho por hacer. Gracias a todos y a todas, y nos veremos en la próxima y seguramente van a encontrar
producción del instituto, y bueno, y nos convocaremos para lo que tenga que hacer, porque me parece que Argentina hoy necesita, nuestro país, la región, necesita de otro tipo de política. Aportaremos para esos cambios. Gracias a todos y a todas. Gracias. Chau. Gracias, hasta la próxima. Abrazo Chao. grande. Chao. Adiós. Luego.